Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, afirmó que la pugna interna que existe en el CNE se debe a la falta de una línea moral y ética compartida que no permite llegar a acuerdos sobre el bien superior de la transparencia electoral. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar del juicio político planteado en contra de Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Mientras en este preciso instante 4 de los consejeros, excepto la presidenta que está ahora mismo con nosotros en nuestros estudios, están compareciendo en el seno de la Comisión de Fiscalización que sustancia precisamente este juicio político, este pedido de juicio político en contra de Diana Atamaín. Señora presidenta, bienvenida a Notimundo, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Entendemos que usted tendrá los argumentos necesarios para, en caso de que la comisión recomiende finalmente al Pleno llevar a cabo un juicio político en su contra, usted pueda defenderse. ¿Podemos ir auscultando algunas de las pruebas que usted tiene en su defensa? Sí, bueno, muchas gracias. Yo estoy convocada para el día 22 presentar mis pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización, en las que presentaré por cada una de las preguntas propuestas o de las inquietudes planteadas de parte de los asambleístas interpelantes. Podemos ver en el texto redactado y planteado que realmente este objetivo que tiene este juicio político es lo que yo ya había manifestado en algún momento, que el bloque de Creo, el movimiento Creo, lo que quiere es tomarse el Consejo Nacional Electoral. Pero no depende del bloque de Creo tomarse el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ser designados los miembros por el Consejo de Participación Ciudadana en caso de que eso ocurriese. No, no es así. No es así, le corresponde al vicepresidente asumir la presidencia y en todo caso... Si es que sale usted destituida. Exacto, si es que salgo destituida, entonces no... Pero es una presidencia temporal la que asumiría. Pero asume Creo. ¿Y quién quita el derecho que tiene también o la posibilidad que él se quede en la presidencia? Él no ha negado que en ningún momento ha dicho que no quiere ser presidente. Bueno, el vicepresidente está para subrogar al presidente. Exacto, es clarísimo eso, lo dice la ley. Entonces, este proceso de juicio político planteado, a simple vista se puede ver que es una propuesta, un pedido, el escrito, que plantea muchas confusiones, confunden las funciones expresas exclusivas de la presidenta con las funciones del Pleno del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué, por ejemplo? Confunde con las funciones de la Junta Provincial Electoral, confunde con las funciones de los delegados o directores provinciales de cada una de las provincias del CNE, confunde eso al plantear una pregunta donde, por ejemplo, en una de las cosas dice, la presidenta Diana Atamaín emitió una resolución donde se impidió, etcétera, etcétera. No es una competencia de la presidenta emitir una resolución, esto es una competencia del Pleno y la decisión tomada en el Pleno no le corresponde a la presidenta. Pero no hay un cuerpo colegiado y a simple vista, como puede ser, ellos plantean de esta manera. Pero entonces, ingeniera, hay muchos elementos en que dan cuenta que esto, de que le digo, confunden las competencias de unas y otras funciones. ¿No existe una responsabilidad política justamente de las acciones del Consejo Nacional Electoral? ¿No recae en esta responsabilidad sobre usted como presidenta justamente del organismo? Yo respondo efectivamente de las competencias exclusivas como su representante legal y de las decisiones administrativas tal como determina el artículo correspondiente a las responsabilidades exclusivas de la presidenta. No se puede ir a interpretar en derecho público, se juzga de lo que está permitido o está prohibido en ley. Entonces, ellos debían tomar esas precauciones y decir efectivamente qué parte de las funciones, qué artículo, qué numeral, qué inciso de las competencias que me correspondía habría incumplido como ellos lo plantean. Lo que nos quiere decir es que de lo que le acusan a usted no es responsable, sino otras instancias del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Por ejemplo, lo que pasó en la provincia de Los Ríos. Correcto. Así es. Las competencias en época electoral para vigilar, llevar un proceso electoral, la máxima autoridad es la Junta Provincial Electoral,
que también es un cuerpo colegiado que se instala y lleva adelante los procesos de escrutinios, todo el tema de proclamación de resultados, etcétera. Inclusive reciben las primeras apelaciones o impugnaciones que se pueden presentar como dentro del debido proceso cuando hay elecciones. Entonces, confunden esas funciones que cumple la Junta, por eso les decía desde un inicio. Está planteado de esa manera y claramente se ve que la intencionalidad que tiene este juicio es buscar cualquier pretexto para poner sobre la mesa de la Asamblea Nacional con la esperanza de conseguir votos y lograr la destitución de la presidenta. Le están acusando también, señora presidenta del CNE, de no tomar las previsiones sobre el sistema informático, por ejemplo, y eso parece ser una decisión administrativa que le compete a la presidencia. Por ejemplo, en este momento usted me hace una pregunta que no está planteada dentro del juicio político. Son otros temas que ahora empiezan a salir, otros subtemas, y yo tengo que responder exclusivamente de qué actividad, qué parte de mis funciones me correspondía operar o tomar una decisión. Entonces, se ven muchos temas sobre la mesa, por lo cual yo estoy preparando mi defensa. Ahora, con relación a una causal que sí está incluida en su juicio político y que tiene relación con la inacción de su parte en el caso de Luis Loyo, al cual usted confirmó justamente en el cargo de coordinador nacional de técnica de procesos electorales, y ya había sido dado a conocer por parte justamente de los consejeros de minoría, me refiero a Enrique Pita y de Luis Verde Soto, que él tenía antecedentes penales. En ese caso, usted no tenía la obligación de justamente verificar estos antecedentes antes de confirmar en el cargo a esta persona. Por supuesto, esa es mi función y efectivamente cumplí con esa responsabilidad de pedir una investigación sobre la condición jurídica del señor Loyo. Hay un informe, ya me adelanto, lo presentaré debidamente, donde hacen una investigación tanto el coordinador nacional financiero y el de talento humano, el director nacional de talento humano, donde levantan un informe respecto a aquello. Pero esto ocurrió después del escándalo, después de la detención como parte de esta presunta red de tráfico de influencias. No, fue mucho antes. ¿Y por qué salió después de que se conoció el escándalo? A ver, el escándalo y de las, digamos, de los actos delincuenciales que responde cada persona tiene que llevarse un proceso dentro de las autoridades competentes. En este caso, el señor Loyo está preso, se ha declarado culpable, así como dos sobrinos del vicepresidente Enrique Pita, que también están dentro de la red, para poner en contexto eso. Ahora, Diana Tamaí no tiene la responsabilidad de las acciones cometidas de ningún funcionario, de los 1.100 funcionarios que pueden cometer cualquier acto delictivo siendo funcionarios del CNE, fuera de las instituciones, que puede ser cualquier tipo de delito. En ese sentido, el juicio está planteado buscando responsabilizar de cualquier acto delictivo que haya cometido. Si tomamos esa prueba o esa denuncia de que yo debo responder por los actos delincuenciales de algún funcionario, pensaríamos también en esa misma lógica, por ejemplo, que el presidente de la República, que es quien nombra a los ministros y comete algún acto delictivo, uno de los ministros, entonces es responsable el señor presidente. No podemos tener una lógica de ese sentido, sino enmarcarnos en lo que en derecho corresponde. Pero ocurre que el señor Luis Loyo ya tenía algunos delitos, sentencias inclusive sabemos, por delitos cometidos antes de ser nombrado funcionario del CNE. Y siendo funcionario del CNE, sobreviene esta denuncia de tráfico de influencias. Ese es un tema que está investigando la Fiscalía, ya lo ha investigado, los actos delictivos que él, por lo cual está siendo juzgado y está en este momento ya pagando su pena. Esto es un evento fuera de la institución, no tiene nada que ver con la institución. ¿No hubo tráfico de influencias dentro del CNE? No se le ha denunciado por aquello. Yo de lo que he leído, en todo caso habría que revisar el expediente, porque de lo que yo he escuchado es en las aduanas, en la aviación civil, etcétera, etcétera. Pero esta investigación de la que usted nos está comentando, que sí se realizó por parte suya, ¿fue antes de la confirmación en el cargo o después? No, él estaba en el cargo. Ahora yo les pregunto, rijámonos lo que dice la ley y la Constitución. ¿En qué parte? Primero, yo no voy a defender a
ningún delincuente, nunca lo voy a hacer. Lo que me corresponde hacer a mí como autoridad, como responsable de la parte administrativa, es remitirme a lo que la ley me permite hacer y a lo que me prohíbe. La ley me permite a mí hacer esta investigación y ese informe dice que no tiene impedimento para ocupar cargo público. Yo les pregunto, más allá del señor Loyo, a todos los ecuatorianos, a los abogados, ¿en qué parte de la Constitución o de la ley dice que una persona tiene que ser vetada, aislada, discriminada por su pasado judicial? Entonces yo no tengo esa prohibición de tomar una decisión. Como es de libre remoción, lo podía haber hecho, pero en todo caso, si esa es la irregularidad, que me digan en qué parte de la ley y la Constitución se cometió la irregularidad de parte de la presidenta. Ahora, señora presidenta, usted como cabeza del Consejo Nacional Electoral tiene funcionarios de libre remoción y aquellos generalmente son personas de confianza. ¿Usted conocía al señor Loyo antes de nombrarle? ¿Cómo se dio ese nombramiento? ¿Le recomendó a alguien? Mire, es conocido y todos los consejeros han aceptado, y esto es así, no tenemos por qué ocultar algo que es evidente, y además no es ningún delito y no es ninguna situación de que se pueda decir que está fuera de la ley. En un cuerpo colegiado, los consejeros en este caso tienen si no potestad, la libertad de recomendar nombres y carpetas de profesionales. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de Los Ríos, en el caso de Manabí, los directores provinciales donde se dice que hubo irregularidades en los procesos electorales fueron recomendados por el vicepresidente Enrique Pita, y ahora él lo acaba de ratificar y reconocer y decir que sí, que él había recomendado a estas personas. Entonces, hay muchos funcionarios que vienen por recomendación más, no solamente de los consejeros, sino que también llegan y se conocen. Entonces, no se puede decir de que por eso la responsabilidad de algún delito que se cometa por una persona le van a responsabilizar a la persona que lo recomendó. ¿Pero le recomendó quién a usted, al señor Loyo? Sí, efectivamente fue recomendado de la consejera Acero, así como le acabo de manifestar de los otros funcionarios que también están dentro de la institución. Ahora, ¿usted tiene lista o va a tener lista sus defensas, su defensa, mejor dicho, para el día 22 que ha sido convocada al seno de la Asamblea Nacional? Así estoy preparando cada una de las inquietudes que han presentado los asambleístas para ir resolviendo o absolviendo estos temas. Para mí es fundamental comparecer a la comisión, porque lamentablemente en redes sociales, en medios de comunicación, editoriales, comentarios de analistas políticos, de periodistas, se habla más allá de lo que se me acusa. Entonces va a ser una oportunidad para que se cubra y se deseche todas las acusaciones que lo único que tienen de finalidad es un tinte político con la intención de perjudicar la gestión de la presidenta y, como le dije, de un grupo político interesado en tomarse la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en este caso es Creo. Ahora, usted admite que existen graves problemas de gobernanza en el interior del Consejo Nacional Electoral desde el momento mismo en que se iniciaron en sus funciones con una mayoría que ostenta usted con 3 legisladores, tomándose en cuenta, consejeros, tomando en cuenta a usted, frente a 2, a Pita y Verdesoto, que nunca se han puesto de acuerdo, y eso se ha evidenciado una vez más en la aprobación del presupuesto de operaciones anuales. Así es, en temas donde se tiene que decidir, como por ejemplo presupuestos o planes operativos, generalmente los 2 consejeros abandonan la sesión o no vienen y ponen cualquier excusa para no promover el debate, las sugerencias, las recomendaciones, para eso es el pleno. Cuando les conviene, dice que no se promueve el debate y que no se permite discutir. Cuando se pone el tema sobre la mesa y se abre el debate, simplemente ponen excusas, insultan, se refieren a los consejeros, a los que estamos ahí, en palabras soeces, insultantes, denigran a las personas y se retiran de la sesión del pleno. Esa no es una manera de cumplir con las funciones que tienen los consejeros ante el país, no con Diana Tamaín, sino con la función electoral y con el país de responder sobre las responsabilidades que se nos otorgó cuando nos posesionaron como consejeros. Estuvo hoy al mediodía aquí en Notimundo a la Carta Luis Verdesoto, y él justamente aseguró que esta
tensa situación interna que existe en el organismo se debe justamente a la falta de una línea moral y ética compartida entre los consejeros. Queremos invitarla a usted, señora presidenta, y también a nuestros amigos oyentes a escuchar parte de sus declaraciones. La quiero invitar a colocarse los audífonos para escuchar a continuación algo de lo que dijo el consejero Luis Verde Soto. Supongo repitió lo que ya dijo en el Pleno. Si tú revisas todas las decisiones que se han tomado en el Pleno, vas a encontrarte con que en ellas la mayoría no razona, la mayoría solamente vota. Yo creo que esa es una opción muy clara, muy abierta y muy posible. A mí no me quita el sueño que me incluyan en un juicio. Lo que sí me molestaría es que me enjuician por aquello que yo he denunciado. Yo he denunciado de que ha habido un fraude electoral y esto está en manos de la Fiscalía y esto jamás fue tratado por el Consejo Nacional Electoral, también en otro actitud autoritario. Esos son el tipo de irresponsabilidades que impiden los acuerdos. Este tipo de aseveraciones irresponsables, faltas de criterio, de verdad, desinterés y fundamentalmente de un ser de bien. A mí me tiene absolutamente sin cuidado que se diga respecto a un conflicto interpartidario. Hay que evitar incumplir las sentencias que el Tribunal Contencioso ha hecho sobre la presidenta y la mayoría. Tienen que evitarse, no puede ser posible tener una persona que se pasa permanentemente. ¿Cuántos juicios tiene este rato la señora Tamarín en el Contencioso Electoral? Varias decenas. No son uno, son varias decenas que tiene allí. Eso no es posible de seguir. Tiene que reflexionar un rato y volver hacia atrás. Tiene que entender de que ella no puede ser la dueña absoluta de todas las decisiones, sino que las decisiones tienen que estar cruzadas por el control de todos los actores políticos. Ahí tiene usted, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, lo que dijo su colega Luis Verde Soto. Bueno, no es la primera vez que se expresa en esos términos, no solo a la presidenta, sino también a la consejera Estela Cero, cuando se refiere y de alguna manera trata de sentirse el superior, porque siempre dice que ha leído tantos libros, que ha escrito libros y nosotros no sabemos ni siquiera escribir nuestro apellido. Y siempre se refieren a esos términos. No es extraño para nosotros decir que no razonan y que el único inteligente y el capaz en esa institución es el señor Verde Soto. Eso no nos extraña, el que siga con ese convencimiento, si él es feliz, creyéndose la persona iluminada del CNE. Si él es feliz, yo le deseo que sea feliz. Pero se puede también interpretar esto de no razonan, solo votan, como que no se propicia el debate, o yo quiero entenderlo así, si es que... Claro, se entiende de esa manera, pero si revisamos, nuestras sesiones son públicas, se transmite vía streaming en vivo. Siempre que se leen todos los puntos, se pone en consideración los comentarios a los señores consejeros, observaciones al tema, etcétera. Nunca se limita el debate. Entonces, miente el consejero Verde Soto porque él se siente iluminado. Según nos informan, él también ha dicho que son convocados a última hora y justamente por eso es que no pueden asistir. Bueno, si a él le incomoda trabajar en sesión de pleno, nosotros cumplimos con lo que nos manda la ley. La ley nos permite convocar con 12 horas de anticipación. Nunca se ha convocado faltando a la ley. Esa es la ley. A mí me permite convocar con 12 horas de anticipación. Jamás hemos convocado con 8 horas, con 3 horas, con media hora. No, con las 12 horas de anticipación o con 24 horas o 48 horas. Y cuando a veces no se puede, se suspende, inclusive por situaciones. Me quiero referir a lo que él dice, que él ha denunciado fraude electoral y no se ha hecho nada. Sí, efectivamente, él ha denunciado fraude electoral, ha ido a la fiscalía, pero le comento que la fiscalía, por ejemplo, en esa denuncia que se hizo en Guayas, por el Cantón Salitre, la fiscalía ya archivó y demostró que el proceso fue transparente. En el caso de Los Ríos, también se denunció abiertamente en medios de comunicación e incluso llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional inadmitió ese proceso porque manifestó que ese tema ya se pronunció el Tribunal Contencioso Electoral siguiendo el debido proceso, que es la máxima autoridad en época de elecciones. Todo
esto va desvirtuando que lamentablemente los consejeros de minoría, el consejero Verde Soto y el consejero Pita, han denunciado y han puesto en entredicho la legitimidad de las autoridades electas en cada una de las circunscripciones de los territorios de las autoridades electas, pero también le han hecho mucho daño a la función electoral y a la democracia del país, porque esas denuncias han sido infundadas y está ahora la autoridad competente, no Diana Tamain, sino la Fiscalía, pronunciándose respecto a que estas situaciones no se dieron. En todo caso, el tiempo nos seguirá dando la razón, porque todas estas denuncias están ya en Fiscalía y se seguirá demostrando que aquello que han denunciado han sido totalmente infundadas. Pero señora presidenta, ahora pongámonos en el lugar de todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo puede funcionar un organismo electoral con tanta pugna interna como existe actualmente? ¿De qué forma nosotros vamos a poder confiar que se va a llevar a cabo de forma eficiente todos los procesos electorales que tenemos por delante? A ver, nosotros cuando asumimos este encargo, digamos, esta responsabilidad, las elecciones pasadas, hay que tomar como referencia las elecciones pasadas. Desde el primer día, el consejero Verde Soto y el consejero Pita empezaron a cuestionar hasta la mínima acción tomada con decisiones. Ustedes recordarán, denunciaron de que iba a ser altísimo el número de inconsistencias porque no se había capacitado, porque las urnas estaban cuadradas, porque el tiempo estaba corto, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y todo el tiempo intentaban boicotear un proceso electoral que hacíamos todos los esfuerzos para demostrar transparencia. Los resultados nos dieron la razón a nosotros. En el proceso electoral pasado del 24 de marzo del 2019, se demostró fehacientemente que a pesar de esas denuncias y de las malas vibras que nos daban los dos consejeros, los resultados de las inconsistencias, a pesar de que fue el proceso más complicado, con 80,000 candidatos, con más de 270 organizaciones políticas participaron, fue el proceso electoral con menos inconsistencias en las actas en comparación al histórico que ha habido en otros procesos electorales más pequeños y menos complejos. Y ha ido desvirtuando todo aquello. Tanto es así que ya no han tenido cómo demostrar y además el trabajo que se realizó no fue el trabajo de la presidenta y los consejeros nada más. Siendo un proceso tan complicado, como nunca antes, quienes fueron testigos de dar seguimiento en cada una de las mesas, en los territorios, ha sido el proceso electoral más observado. ¿Sabe cuántos delegados de las organizaciones políticas participaron para estar pendientes minuto a minuto en todo el territorio nacional? 200,000 delegados, o 270,000, si me equivoco. Eso es un récord. Eso es un récord. Más observadores que candidatos a nivel nacional. 200,000 delegados acreditados de parte del Consejo Nacional Electoral, de todas las organizaciones políticas para observar. Países que estuvieron delegados de nivel internacional en 20 provincias. Nunca antes habían llegado a este número de provincias. Iban solo a Guayaquil, Cuenca, a ciudades. Estuvieron en 20 provincias delegados de carácter internacional. Instituciones que antes no habían sido invitados, como el Acuerdo de Lima, que es un grupo donde está la sociedad civil organizada y participan varios países, donde cual es parte Corporación Participación Ciudadana. Tuvimos observadores de todo tipo, en todo momento. Entonces, es un proceso que ha demostrado transparencia. Por primera vez se conformó una comisión por la transparencia por académicos. Y no podemos deslegitimar el trabajo que ellos hicieron, académicos connotados de las universidades reconocidas del país, que presentaron un informe y dieron cuenta qué es lo que pasó en el proceso electoral del sistema informático. Entonces, yo creo que ya es momento de pensar en cómo llegar a las elecciones del 2021, superando las dificultades que efectivamente tuvimos, y para eso necesitamos arrimar el hombro y dejar de lado el egoísmo, el egocentrismo, las vanidades, para pensar en función del país. De dos cosas más le acusó el consejero Verde Soto: que usted incumple sentencias del contencioso electoral y que tiene decenas de juicios. Mire,
El Tribunal Contencioso Electoral es el ente jurisdiccional donde las organizaciones políticas pueden plantear sus recursos, ya sea de apelación o también poner quejas a las autoridades que toman las decisiones. Esa es la diferencia entre el señor Luis Verde Soto y Diana Atamaín, que yo sí asumo mis responsabilidades y tomo una decisión sobre la base de informes técnicos jurídicos a riesgo de ser sancionada, pero jamás con la mala intención. Y las decisiones que el Tribunal Contencioso Electoral, sí, nosotros tenemos una sanción. Efectivamente, nos mandaron a revisar, o sea, nos pagamos una multa económica por un proceso que al final lo que demostró es la decisión que nosotros tomamos y más la que tomó la decisión el Tribunal Contencioso Electoral, ratificar en los candidatos que eran ganadores hasta el momento que no se cerraba el escrutinio, ratificar que ellos eran los ganadores. Yo sí tomo una decisión y voto a favor o en contra de una resolución, que es muy distinto a la inacción y a cobardemente salirse de las sesiones o votar abstención. Esa es la diferencia entre el señor Verde Soto, que yo sí asumo mis responsabilidades y las enfrento con la transparencia del caso. ¿Y la decena de juicios? No hay juicios, no hay decena de juicios, son las pedidas de queja que han planteado y que la mayoría de ellos ha archivado. Es uno solo en el que sí nos sancionaron. De las decenas que han presentado, es un derecho, y qué bueno que presenten y qué bueno que el Tribunal Contencioso Electoral revise y dictamine de acuerdo a la ley. O sea, nosotros no tenemos por qué decir que eso es malo, esto es parte de la justicia. ¿Usted considera que el 22 que usted va a ir a presentar sus pruebas de descargo se va a desestimar entonces un juicio político en su contra? ¿Está segura de esto? Yo estoy confiada y estoy segura de las decisiones que yo he tomado, de las acciones que he realizado y de mis descargos que presentaré. La decisión que tomen los asambleístas, yo respeto muchísimo, tomarán su criterio, y yo sí tengo una claridad y estoy atenta a lo que han manifestado muchos asambleístas, inclusive aquellos que firmaron la solicitud, que han dicho que van a esperar las pruebas de cargo y de descargo para tomar una decisión objetiva. Esto no es contra Diana Atamaín, solamente es sobre las decisiones que nosotros hemos tomado como pleno del Consejo Nacional Electoral, pero sí hacer un llamado para que se mire con absoluta objetividad, porque esto no se trata de hacer favores políticos a uno o a otro partido político, sino de actuar dentro de las competencias que nos da la ley, tanto a nosotros, los funcionarios públicos obligados a rendir cuentas, y los señores asambleístas con la responsabilidad de fiscalizar las acciones tomadas por las autoridades. En caso de que se recomiende el archivo y no el juicio y resultar absuelta usted, o si se va a juicio y se defiende y se absuelve, ¿no cree que ha perdido algo de independencia como presidenta del Consejo Nacional Electoral a inculpar a una organización política de querer apoderarse de este organismo, esto con miras a las próximas elecciones? Mire, nosotros no hemos actuado jamás, y digo nosotros, el cuerpo colegiado, las decisiones que hemos tomado jamás, estamos tomando acciones repetidas de aquello que criticamos, que antes, en la década pasada, se tomaba con revanchismos políticos, con venganzas, y eso ha tenido un costo político, porque lo que hemos decidido es en marco de la Constitución y la ley, me guste o no, tenga una afinidad ideológica o no. Lo que corresponde pronunciarse en derecho se lo ha hecho, a pesar de las críticas, que por eso me han acusado de social cristiana, de participar, de ser parte de que recibo órdenes del Partido Socialista, que después de morenista, que después correísta, etcétera, etcétera. Porque una decisión que se toma en política generalmente no gusta a unos y desgusta a otros, pero jamás vamos a tomar partido para favorecer a un sector político en perjuicio de otro. Eso no lo haremos jamás. Son las expresiones de la ingeniera Diana Atamaín. Ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral, que está inmersa en un proceso de juicio político y sobre el cual presentará pruebas de descargo el próximo día 22 en el seno de la Comisión de Fiscalización, que será finalmente la encargada de recomendar al Pleno el archivo de este proceso o la realización efectivamente de este juicio político. Señora Presidenta Diana Atamaín, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. También pueden acompañarnos en la transmisión en vivo de nuestros noticieros en www.fmmundo.com.